¿Cuál es el lugar de la oración en la vida del cristiano? ¿Cuál es el objetivo de la vida cristiana? Es la piedad, nacida de la obediencia a Cristo. La obediencia desata las riquezas de la experiencia cristiana. La oración suscita y cultiva la obediencia, poniendo el corazón en la adecuada disposición mental para desear la obediencia. Desde luego, el conocimiento también es importante porque sin él no podemos saber lo que Dios requiere. Sin embargo, el conocimiento y la verdad serán conceptos abstractos a menos que tengamos comunión con Dios mediante la oración. El Espíritu Santo enseña, inspira e ilumina la palabra de Dios en nosotros. Él nos comunica la palabra de Dios y nos asiste en nuestra respuesta al Padre en oración. En palabras simples, la oración ocupa un lugar vital en la vida del cristiano. Alguien podría orar y no ser cristiano, pero no se puede ser cristiano y no orar. Romanos 8:15 nos dice que la adopción espiritual que nos ha hecho hijos de Dios nos hace clamar en expresiones verbales, Abba, Padre. La oración es al cristiano lo que la respiración es a la vida, y no obstante, no hay un deber del cristiano que esté más descuidado que la oración. La oración, al menos la oración privada, es difícil de realizar por un motivo falso. Uno puede predicar por motivos falsos, como hacen los falsos profetas. Uno puede involucrarse en actividades cristianas por motivos falsos. Muchos de los aspectos externos de la religión pueden realizarse por motivos falsos. Sin embargo, es altamente improbable que alguien se comunique con Dios por algún motivo inapropiado. Se nos invita, incluso se nos ordena orar. La oración es tanto un privilegio como un deber. Y un deber puede volverse laborioso. La oración, como cualquier medio de crecimiento para el cristiano, exige esfuerzo. En cierto sentido, la oración no es natural en nosotros. Aunque fuimos creados para tener amistad y comunión con Dios, los efectos de la caída nos han dejado a la mayoría de nosotros perezosos e indiferentes respecto a algo tan importante como la oración. El nuevo nacimiento despierta un nuevo deseo de comunión con Dios, pero el pecado resiste al Espíritu. Podemos hallar consuelo en el hecho de que Dios conoce nuestro corazón y oye las peticiones que callamos, lo mismo que las palabras que fluyen de nuestros labios. Cada vez que somos incapaces de expresar los profundos sentimientos y emociones de nuestra alma, o cuando estamos totalmente inciertos acerca de cómo deberíamos orar, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Romanos 8:26 y 27 dice, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues no sabemos qué nos conviene pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero el que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Cuando no sabemos cómo orar, amados hermanos, o qué pedir en determinada situación, el Espíritu Santo nos ayuda. Hay motivo para creer a partir del texto que si oramos en forma incorrecta, el Espíritu Santo corrige los errores de nuestras oraciones antes de llevarlas ante el Padre. Porque el verso 27 nos dice que Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. La oración es el secreto de la santidad. Así es que en realidad la santidad tiene algo de secreto. Si examinamos la vida de los grandes santos de la iglesia, encontramos que eran grandes hombres de oración. John Wesley señaló una vez que él no tenía en mucha estima a los ministros que no pasaban al menos 4 horas diarias en oración. Lutero decía que él regularmente oraba 1 hora diaria, excepto cuando tenía un día especialmente ocupado, entonces oraba 2 horas. El descuido de la oración es una importante causa de estancamiento en la vida cristiana. Considera el ejemplo de Pedro en Lucas 22, 39 al 62. Jesús fue al monte de los Olivos a orar, como de costumbre, y les dijo a sus discípulos, oren para que no caigan en tentación. No obstante, los discípulos se quedaron dormidos. A continuación, Pedro intentó tomar el ejército romano con una espada. Luego negó a Cristo. Pedro no oró y a consecuencia de ello cayó en tentación. Lo que es cierto sobre Pedro es cierto sobre todos nosotros. Caemos en privado antes de que caigamos en público.
¿Existe entonces un tiempo adecuado y uno inadecuado para orar? Isaías 50, versículo 4, habla de la mañana como el tiempo en que Dios da el deseo de orar diariamente, pero otros pasajes mencionan momentos de oración durante todas las horas del día. Ninguna parte del día ha sido separada por estar más santificada que otra. Jesús oró en la mañana, durante el día y a veces toda la noche. Existe evidencia de que Él tenía un tiempo separado para orar. Sin embargo, considerando la relación que Jesús tenía con el Padre, sabemos que la comunión entre ellos nunca se interrumpió. 1 Tesalonicenses 5:17 nos ordena que oremos sin cesar. Eso significa que debemos estar en un estado continuo de comunión con nuestro Padre. La oración, pues, es central y crucial en la vida del cristiano. Veamos en mayor profundidad esta vital, pero descuidada y malentendida disciplina cristiana.